tenemos este y a la menos n que está aquí junto al de y de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a tratar de llevar la ecuación a que tenga la forma lineal y para eso vamos a hacer un cambio de variable. ¿Qué vamos a hacer el cambio de variable? Vamos a llevar ese y a la menos n que está aquí, ¿sí? Perdón, un ratito me estoy confundiendo. Vamos a utilizar el y a la 1 menos n. Aquí, un ratito. Aquí. Vamos a utilizar ay, perdón. Vamos a utilizar este término que nos va a quedar junto a p de x, siempre lo vamos a hacer así. Y ese valor que está al lado, junto al p de x, es el que lo vamos a llevar a un cambio de variable. Es decir, este que aparece aquí. ¿Ok? Ahora, como la ecuación yo la tengo de y de x, entonces yo tengo que saber qué pasa al de b con respecto a x. Entonces lo que vamos a hacer es derivar esto con respecto a x y aquí también derivamos este de y con respecto a x. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar un 1 menos n. Y aquí, como ustedes ven, queda 1 menos n menos 1. Entonces nos va a quedar menos n, por supuesto, de y de x. ¿Ok? Si nosotros despejamos esto, fíjense aquí, 1 de 1 menos n de b de x igual a y a la menos n de y de x. Fíjense en que esto que me ha quedado aquí, este término, ¿sí? Es exactamente el que queda aquí primero en la ecuación donde acabo de dividir para y a la menos n. Esa es la intención de hacer este cambio de variable, ¿sí? Porque al nosotros hacer luego retomar y hacer este cambio, vamos a reemplazar este y a la menos n de y de x, lo reemplazamos acá. Entonces tendríamos un 1 menos n de b de x, luego tendríamos más un p de x, y aquí tengo y a la 1 menos n, que ahora eso es b igual a g de x. ¿Ok? Si yo multiplico por 1 menos n, aquí tendría de b de x más 1 menos n, p de x b, y acá tendría 1 menos n g de x. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ese 1 menos n es una constante, por lo tanto no altera la forma que tengo aquí. Esto voy a poner con otro color. Aquí no altera esta forma, ¿sí? Donde tengo el p de x por b. Y aquí tampoco, porque al ser una constante, si multiplicado por g de x, yo seguiría teniendo g de x. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Es que esta ecuación que está aquí, esta ecuación que se ha producido luego del cambio de variable, esta ecuación sí es lineal. Y por lo tanto le puedo aplicar la fórmula. Esto es lo que vamos a hacer entonces con este ejercicio que acabamos de ver o que acabamos de proponer, que lo voy a colocar nuevamente acá, ¿sí? Donde tenemos un de y de x más un xy igual a xy cuadrado. Repito, esta no es lineal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de que se convierta en lineal. ¿Qué vamos a hacer? Dividir todo para ese término que nos está molestando, que sería y al cuadrado. Entonces nos va a quedar aquí y a la menos 2 de y de x, más aquí tendría yo un x, y aquí tendría ¿qué cosa? Tendría y elevado a la 1 menos 2, es decir que aquí me va a quedar menos 1. ¿Ok? X a la menos 1. Y esto sería igual luego a g de x, que en este caso sería igual a x, porque dividiendo para y al cuadrado se me va. ¿Ok?
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tal como hicimos aquí, vamos a escoger el término que está junto a p de x, es decir, este término de aquí. Ese término de aquí lo vamos a escoger y le vamos a hacer el cambio de variable, es decir, vamos a decir que b es igual a y a la menos 1. Y vamos a derivar con respecto a x. Aquí tendríamos entonces menos, ¿sí? Y a la menos 2 de y de x. Ahora fíjense que lo único que nos está molestando aquí es el signo, así que vamos a multiplicar todo por menos de b de x igual a y a la menos 2 de y de x. Y como ustedes observan, esto que me queda aquí, que voy a marcar aquí, esto que me queda aquí, es exactamente lo que está aquí. ¿Ok? Esa es la idea que ustedes tienen que hacer cuando hacen el cambio de variable. Una vez que tenemos ya esto, vamos a reemplazar. Entonces, el y a la menos 2 de y de x ahora es menos de b de x más x por y a la menos 1, que ahora es b, igual a x. Vamos aquí a multiplicar todo por menos para que nos quede menos de b de x menos xb igual a menos x. Y ahora observen la ecuación. Esta ecuación sí tiene la forma de una ecuación lineal. Es decir, a esta ecuación sí le puedo aplicar la fórmula. Entonces, en esta ecuación, ¿quién es p de x? En esta ecuación, p de x es menos x. Entonces, e a la menos x de dx, esto sería igual a e a la menos x cuadrado medios. Listo. Cogemos la fórmula. Ojo que la fórmula ya no es y, porque yo a la y le hice un cambio de variable. Entonces sería aquí b por e a la menos x al cuadrado sobre 2, la integral de e a la menos x cuadrado medio por g de x, que en este caso es menos x de dx más c. Debemos resolver esta integral. A ver si ustedes me ayudan y me dan la respuesta para esta integral de aquí. La voy a colocar por acá para que se observe. La integral que necesitamos resolver es una integral de x por e a la menos x cuadrado medios de dx. Esa es la integral. Me dan la respuesta. Listo, ya. Entonces aquí tendríamos que b de e a la menos x cuadrado medios sería igual al resultado de esta integral, que nos va a quedar e a la menos x cuadrado medios más c. Despejamos b, entonces tendríamos que b sería igual, esto me va a quedar aquí un 1, y más c por e a la x cuadrado medios. Como ustedes observan,
esta ya sería la respuesta de la ecuación, pero es una respuesta que está en términos de b. O sea, esta respuesta de aquí, esta que estoy marcando, es una respuesta en términos de b. Así que lo último que tenemos que hacer es volver a nuestra variable inicial. Me está faltando espacio, así que me disculpan, pero voy a poner por aquí, en este espacio, aquí hay un espacio aquí. Vamos a reemplazar. ¿A qué era igual b? B era igual a y a la menos 1. Y aquí tengo 1 más c x cuadrado medios. Y a la menos 1 es 1 sobre y, por lo tanto, y sería igual a 1 sobre 1 más c elevado a la x cuadrado medio. Y esta sería la respuesta de nuestra ecuación. ¿Me confirman, por favor, si estamos claros o tienen alguna pregunta? Entonces debemos tener mucho cuidado al aplicar la fórmula para ecuación lineal si es que ésta no tiene la forma que corresponde, como es el caso de este ejercicio. Vamos a hacer ejercicios adicionales para que ustedes se den cuenta de lo que acabamos de hacer. Voy a borrar esta parte y vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes se fijen efectivamente cómo tenemos que resolver este tipo de ejercicios. Lo que nosotros acabamos de ver, por si acaso, tiene un nombre. ¿Ok? Una ecuación, ya voy a colocar, porque representa un método adicional, llevar una ecuación no lineal a una ecuación lineal, ¿sí? Tiene un nombre que sería nuestro método adicional. Exactamente como alguien lo menciona, la forma de la ecuación, es decir, un ratito, vamos a borrar esto también. ¿Ok? Entonces, cuando tengo una ecuación que tiene esta forma, y' más un p de x, y, y tengo un g de x, y a la n, entonces esa ecuación tiene el nombre de Bernoulli. Y el método que acabamos de ver entonces se corresponde a una ecuación de Bernoulli. Con eso tenemos un método adicional aquí, aquí, y ya tenemos ecuaciones separables, ecuaciones exactas, factores integrantes, ecuaciones lineales y ecuaciones de Bernoulli. ¿Ok? En el siguiente ejemplo, vamos a ver, tenemos el siguiente. Un ratito. ¿Ok? Más xy igual a 6x raíz de y. Fíjense en cómo esa ecuación, pues efectivamente no es lineal. Si yo reescribo esta ecuación, aquí tendríamos un dy de x más un xy, y aquí tendríamos un 6x de y a la 1 medio. Ese y a la 1 medio, si ustedes comparan con la forma de la ecuación de Bernoulli, pues efectivamente esto es una ecuación de Bernoulli. Les vuelvo a repetir, cuando ya tenemos una ecuación, ustedes lo que tienen que buscar es la forma de solución más conveniente. Yo aquí visualizo que esto es una ecuación de Bernoulli, entonces yo ya sé que lo que hay que hacer aquí es tratar de llevar la ecuación a lineal haciendo los siguientes movimientos. Dividir todo para ese y a la n, que sería entonces y a la menos 1 medio de y de x,
más x por y a la 1 menos un medio. Entonces aquí tengo un medio igual a 6x. Luego, ¿qué hago? Hago un cambio de variable. ¿Dónde hago el cambio de variable? Aquí, donde estoy marcando. Ese cambio de variable entonces me dice que b será igual a y a la 1 medio. Derivamos con respecto a x. Aquí vamos a tener entonces un medio de y a la 1 medio menos 1. Entonces va a quedar aquí menos 1 medio de y de x. Para que tengamos lo mismo lo que estamos buscando, multiplicamos todo por 2. Entonces sería 2 de b de x igual a y a la menos 1 medio de y de x. Y ustedes fíjense en que ahora sí, este término que está aquí es exactamente el que necesito aquí, ¿verdad? Para poder reemplazar. Sigo entonces ahora reemplazando los datos en mi ecuación, es decir, reemplazo este y a la menos 1 medio de x, ahora sería 2 veces, y todo esto igual a 6x. Lo último que aquí tendría entonces que de b de x igual a, perdón, igual no, más un x medio b igual a 3x. Y ahora sí tenemos la forma de una ecuación lineal. En este caso, p de x toma el valor de x medio. Reemplazamos entonces e a la x medio de x. Esto sería entonces e a la x cuadrado medio. Es decir, que me va a quedar x al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Y este sería el dato que tengo que reemplazar en la fórmula. En la fórmula ya no es y porque tenemos un cambio de variable, sino sería b a la x al cuadrado sobre 4, la integral de e a la x al cuadrado sobre 4, x al cuadrado sobre 4 por g de x, que en este caso sería 3x de dx más c. Es decir, que tengo que resolver una integral, ¿sí? Sí, podríamos decir que es la integral esta, ¿verdad? Sería así, ¿no? X a la e de x al cuadrado sobre 4 de x más c. ¿Ok? Para resolver esa integral, pues aquí lo más fácil siempre va a ser sustitución, ¿sí? Porque aquí si yo digo x al cuadrado sobre 4 igual a u, tendría yo aquí un 2x sobre 4 de x de u, ¿verdad? Que es lo mismo que tener un x medios de dx de u, o x de dx igual a 2 veces de u. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito aquí? X de x, que sería 2 de u, es decir, que esa integral realmente sería e a la u por 2 de u. Es decir, e a la u de du o es 2 veces e a la u. Ya. Por lo tanto, entonces b sería e a la x cuadrado sobre 4. Aquí sería 3 por 2, sería entonces 6 por e a la x cuadrado sobre 4 más c. Despejando, tendríamos que b sería entonces 6 más c por e a la menos x cuadrado sobre 4. Tendríamos ya la respuesta, pero en términos de b, ¿sí? Así que lo último que nos queda es reemplazar o regresar a nuestra variable inicial. Es decir, que b es igual a y a la 1 medio. Sería aquí 6 más c de e a la menos x cuadrado sobre 4. Si elevamos al cuadrado, ¿sí? Tendríamos una solución aquí o la podríamos dejar aquí, ¿de acuerdo? Aquí lo elevamos al cuadrado, entonces tendríamos y igual a
6 más c de e a la menos x al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Y tendríamos nuestra respuesta en términos de y. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Bueno, si no tenemos preguntas, entonces comencemos a practicar. Vamos a colocar aquí un ejemplo. Y aquí, como ustedes observan en el ejemplo planteado, esta evidentemente es una ecuación de Bernoulli y lo que vamos a hacer es resolverlo con el método que acabamos de observar. Así que les doy unos minutos para que resuelvan y me den la respuesta correspondiente. Lado del signo igual a x por u elevado a menos 1 por saber cuánto va x por la derivada. En este caso la función sería 1, ya que vemos que no aparece ninguna, entonces es un 1. Después dice más otra función de x por y. En este caso también la otra función de x, que es p1 de x, es 1. Y luego dice igual a otra función de x por una potencia de y. En este caso la función q de x es x y la potencia de y es y cuadrada. O sea que en nuestro caso n vale 2. Así que vemos que se trata precisamente de una ecuación de Bernoulli. Para resolver la ecuación de Bernoulli hay que utilizar una sustitución, que es esta de aquí, un cambio de variable, u igual a y a 1 menos n. En nuestro caso n vale 2, es el exponente de la y. Como n vale 2, el cambio de variable que tenemos que hacer es u igual a y a 1 menos 2. Hacemos esta resta, 1 menos 2 es menos 1, y entonces tenemos que u es igual a y a la menos 1. Hay que sustituir esto en nuestra ecuación diferencial, así que necesitamos saber cuánto vale y cuánto vale y'.
De aquí tenemos que despejar y. Hay varias maneras de despejar y. Una forma de hacerlo es elevando ambos lados de esta ecuación al exponente menos 1, y entonces nos queda u elevado a la menos 1 igual a y a la menos 1 elevado a la menos 1. Aquí los exponentes se multiplican, esa es una ley de exponentes. Si multiplicamos estos exponentes, menos por menos da más, 1 por 1 es 1, así que nos queda y elevado al exponente 1, pero el 1 no hace falta escribirlo. Y entonces ya tenemos despejada la y, porque ya aparece aquí sin ningún exponente, como podemos ver. Si escribimos esta ecuación al revés, tenemos que y es igual a u elevado al exponente menos 1. Como ya tenemos el valor de y, ya podemos sustituir aquí y ya podemos sustituir aquí también, pero nos hace falta calcular la derivada de y. Vamos a calcular entonces a partir de aquí la derivada de y. Escribimos y' para indicar que ya estamos derivando, y hay que utilizar la fórmula de la derivada de una potencia, que es esta de aquí. La derivada de b a la n, que es igual a n al exponente menos 2, y este 1 no hace falta escribirlo, podemos dejarlo así simplemente como menos u elevado al exponente menos 2 por u'. Ya tenemos entonces el valor de y'. Vamos a sustituir entonces en nuestra ecuación diferencial. En lugar de y' ponemos esta expresión y nos queda menos u elevado a menos 2 por u'. Y dar también el signo menos.
cómo se ha simplificado bastante la ecuación diferencial que teníamos
En pizarra tienen respuesta, por favor confirmen para poder continuar. Ahí está el desarrollo para la consulta interna.
Ahí tienen un ejercicio adicional para que lo desarrollen y confirmar respuesta.
Jóvenes, ahí en pizarra tienen la respuesta. Para aquellos que todavía no terminan, por favor, pues háganlo. Allí tienen para poder confirmar la respuesta del ejercicio. Vamos a dejarlo hasta aquí. Por favor, revisen toda la documentación. Ya estamos a punto de la lección. Solo nos falta ver un tema adicional y estaríamos dando la lección. Así que yo les pido que pónganse a revisar porque estaríamos ya muy cerca de la evaluación del parcial. Así que prepárense con tiempo. Dado que tenemos solamente una vez a la semana clase, realmente yo normalmente estoy tomando solo una lección por parcial, así que hay que hacerla bien. En todo caso, pues prepárense, no acumulen y estén listos. La próxima semana terminaríamos con un tema adicional y estaríamos listos para cerrar la primera unidad. ¿Ok? Así que con esto damos por terminado el día de hoy. Les agradezco mucho la atención. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana.